Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 949. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 949. Una mala revelación. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Kumakar, con la voz ligeramente entrecortada a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. El temblor en su voz delataba los nervios que había intentado disimular desde el principio de la reunión. La cámara, a pesar de su tamaño y con un aspecto prácticamente vacío salvo por unos pocos oficiales militares de alto rango, rebosaba de vida con la presencia de los máximos líderes del cónclave, cada uno de ellos como un holograma brillante, transmitido a través de sus nodos de comunicación de maná a larga distancia. La atención de los líderes había quedado completamente cautivada por el informe, emitido no por un líder de civilización, sino por Orgar, el representante eritio, quien parecía más un científico que un estadista. Creo que se explica por sí solo, dijo Orgar con un tono de satisfacción contenida, pero como algunos parecen sorprendidos, lo repetiré. Había un orgullo perceptible en su tono, no solo por la revelación, sino por haber conmocionado a la sala. Su civilización, los eritianos, había liderado la operación más efectiva de las 4 hasta el momento, causando el mayor daño a las fuerzas enemigas y recuperando valiosa evidencia. Su éxito provocó que las otras 4 operaciones se detuvieran a la mitad antes de que pudieran causar daños similares, lo que resultó en daños menores. Por supuesto, gran parte del mérito correspondió a los Shadari. Los Shadari, reservados hasta la paranoia, habían hecho honor a su reputación una vez más. Tan reacios a ser el centro de atención que incluso la palabra ser visto se usaba como insulto entre ellos, habían entregado la mayor parte de su botín a los eritianos, con quienes realizaron la operación conjunta. A cambio, los eritianos asumieron la responsabilidad pública de presentar las pruebas y acaparar la atención política, mientras que los Shadari cosecharon discretamente su recompensa preferida: no ser el centro de atención. No era la primera vez. Todos en la sala sabían que muchas de las 10 civilizaciones principales se habían beneficiado de esta cooperación en más de una ocasión. Los dispositivos recuperados, si bien varían en diseño externo, comparten componentes internos clave que coinciden con la huella tecnológica conocida del Imperio, continuó Orgar, mostrando un esquema 3D giratorio a su lado. La ayuda visual resaltaba componentes específicos, cada uno inequívocamente de origen terrano. Algunas de estas piezas son casi idénticas a las utilizadas en las unidades de RV que hemos desarrollado en colaboración con ellos. La habitación se quedó aún más silenciosa. Las unidades de RV habían sido una empresa conjunta sumamente rentable, fuertemente subvencionada por el Imperio para fomentar su adopción generalizada. Muchas de las civilizaciones miembros del cónclave se habían familiarizado con las huellas tecnológicas terranas gracias a esta colaboración. Así que, al ver las huellas familiares incrustadas en los dispositivos hostiles, no necesitaron una segunda explicación. Kumakar sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Decir que era la persona más sorprendida de la reunión sería quedarse corto. Había pasado meses y meses incriminando minuciosamente al Imperio, manipulando pruebas, sacrificando a sus propios ciudadanos y orquestando ataques contra su propio mundo. Todo ello con el objetivo de señalar con el dedo acusador al Imperio Terrano. Su única justificación había sido una corazonada sin ninguna prueba, salvo una refinada durante los años que había jugado al juego político. No tenía pruebas. Hasta ahora. Y lo peor de todo es que la prueba no había salido de su mano. Era como si un hombre hubiera intentado incriminar a un rival por asesinato, solo para descubrir, demasiado tarde, que este había sido el verdadero asesino desde el principio. Una revelación así no le trajo alivio. Le trajo pavor. Porque ahora no solo estaba lidiando con un chivo expiatorio conveniente. Había convertido en enemigo a un depredador real que se había hecho pasar por inofensivo. El Imperio era como un Shorback con la piel de un dócil Virrelan. Sí, ahora están casi convencidos de que estamos involucrados, ya sea como orquestadores o patrocinadores. La evidencia que recopilaron antes de que emitiéramos la autodestrucción de nuestros dispositivos fue suficiente, dijo Nova, terminando de informar sobre la información que recibió del pequeño protagonista. Aaron se pellizcó el puente de la nariz, dejando que el silencio se instalara a su alrededor antes de hablar finalmente. Siempre supimos que quien entrara en esos sistemas estelares acabaría descifrándolo. La tecnología es tan específica para nosotros que no conectarla sería un acto de incompetencia.
Sinceramente, me sorprende que hayamos sobrevivido tanto tiempo antes de que alguien lo descifrara. Su voz era tranquila, pensativa. No resignada, sino aceptante. Lo que importa ahora es cómo reaccionan. Nos confrontan directamente y se arriesgan a un colapso civil o a una guerra a gran escala dentro y fuera del cónclave, o hacen la vista gorda por ahora, se encargan de Reznor y vuelven con nosotros más tarde, cuando estén listos. Jeremy, el ministro del Interior, se inclinó ligeramente hacia adelante. Hay una ventaja para ellos si lo exponen. Podrían unir a su pueblo, incriminar al imperio como el verdadero enemigo, el manipulador tras bambalinas. Sería una herramienta poderosa para sofocar el malestar interno en torno a la esclavitud, ya que podrían argumentar que la información que causa el malestar fue manipulada. Joseph, el ministro de Asuntos Exteriores, negó con la cabeza. ¿Y arriesgarse a admitir que fueron manipulados en masa? Eso sentaría un precedente peligroso. Los Shorback, los Valtorins, demonios, varios de los 10 principales líderes de la civilización jamás admitirían semejante debilidad. Destrozaría su imagen de invencibilidad, sacudiría los cimientos mismos de su poder. Ambas perspectivas son válidas, intervino Nova. Pero, en última instancia, sus decisiones se decidirán por votos. Unos pocos líderes influyentes pueden influir, sí, pero sin el apoyo de la mayoría, nada puede avanzar. La verdadera pregunta es cuán fragmentado estará su consenso y si podemos aprovecharlo. Aaron asintió lentamente, imaginando distintos escenarios en su cabeza. Debatirán. Quizás incluso ganarán tiempo. Pero es demasiado tarde para negarlo. Si quieren estabilidad, tendrán que elegir. Fingir que no estamos involucrados y esperar usarnos más adelante o desafiarnos ahora y arriesgarse a que todo se derrumbe. ¿Y si votan por esto último? Preguntó Jeremy. Aaron se puso de pie, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Entonces entenderán exactamente por qué fingir fue la mejor opción. La economía, a menudo considerada la columna vertebral de cualquier sociedad, es lo que permite un intercambio fiable y predecible de bienes y servicios, liberando a las personas de la carga de producir todo lo necesario para sobrevivir. En civilizaciones tan vastas y variadas como las del cónclave, su importancia era innegable. Los líderes, ya fueran electos, heredados o autoinstalados, lo comprendían mejor que nadie. Su longevidad, popularidad y, a veces, sus propias vidas dependían de la salud de la economía. Esta comprensión no era meramente teórica. Ya fuera para asegurar la reelección, evitar la reacción pública, apaciguar a partidarios influyentes o, en regímenes más severos, evitar sacrificios rituales o el exilio, los gobernantes hacían todo lo posible por mantener las tendencias económicas al alza. Ese imperativo a menudo se anteponía a la ideología, la lealtad o la estrategia a largo plazo. Era una fuerza coercitiva, tan poderosa que incluso líderes veteranos a veces tomaban decisiones con las que discrepaban fundamentalmente, simplemente para mantener las cifras en verde. Ahora, esa misma fuerza había comenzado a dictar las decisiones, o la falta de ellas, en todo el cónclave. Todo empezó con la pérdida de territorio. Cuando varias civilizaciones miembros perdieron valiosos sistemas estelares, la reacción fue casi unánime. Tomar represalias. Sus puestos de liderazgo, privilegios económicos e influencia estaban en juego. Pero cuando la civilización Villakis antagonizó innecesariamente al Imperio Terrano, se sentó un precedente aún más peligroso. El Imperio respondió no con balas, sino con presión económica. En concreto, cerraron las rutas de agujeros de gusano de Villakis, obstruyendo el flujo de mercancías entre sistemas estelares. La economía de Villakis, que acababa de comenzar a implementar una integración interestelar más profunda, se desplomó. Inicialmente, intentaron contener los daños. Pero la contención no fue la solución, y con el paso de las semanas, se hizo evidente que la interrupción era solo un síntoma. La enfermedad residía en su creciente dependencia de las rutas de maná interconectadas y el transporte de mercancías de lugares baratos a lugares caros, ambos ahora obstruidos. Otros miembros del cónclave, aunque no fueron castigados directamente, tomaron nota, pues aunque conocían el nivel de control y lavado que ejercían sobre ellos a través de la red de agujeros de gusano, el crecimiento económico que estos agujeros generaban era algo nunca visto en la generación del milenio, lo que obligó a la mayoría a ignorar la creencia de que, mientras no causaran problemas al imperio, este seguiría cumpliendo con su parte del acuerdo como siempre lo había hecho. Como resultado, muchos de ellos fueron más cautelosos, absteniéndose de acusar directamente al imperio tras los ataques piratas a los agujeros de gusano.
Luego vino un segundo golpe, aún más desestabilizador. El discurso viral de Reznor, respaldado por el Imperio, condenando la esclavitud. El discurso resonó en las redes del cónclave, provocando furia, fervor y divisiones. Las consecuencias económicas fueron rápidas e inevitables. Las empresas vinculadas de alguna manera a la esclavitud, ya sea a través de la mano de obra, la logística, el comercio o incluso la inversión indirecta, vieron caer sus acciones a medida que la gente expresaba sus sentimientos, tanto verbalmente como económicamente, mientras los mercados se convulsionaban y la presión social aumentaba. El movimiento contra la esclavitud ya no era marginal. Tenía impulso, presencia mediática y financiación. Y estaba triunfando. Con todas estas variables en juego, los líderes del cónclave se encontraron paralizados. La cuestión de cómo lidiar con el imperio terrano ya no era solo una cuestión de política u orgullo. Ahora estaba profundamente entrelazada con la supervivencia de sus economías, una clase de economía que, de no abordarla con la rapidez y la suficiente eficacia, podría causar daños internos. Sugiero que procedamos con nuestra campaña planeada, propuso uno de los líderes con voz mesurada pero firme. Actuemos como si desconociéramos la situación de Reznor por ahora, acaparemos piedras de maná de inmediato y nos preparemos para un ataque de represalia contra el imperio una vez que hayamos acabado con Reznor. Otro se burló. ¿Quieres que finjamos ignorancia frente a un enemigo conocido? ¿Dónde está tu dignidad? ¿O estás dispuesto a dejar que aprovechen este retraso para acumular fuerzas? Si les damos tiempo, se fortificarán. Y cuando ataquemos, será una batalla más dura y sangrienta. Nunca nos alcanzarán militarmente, argumentó un tercero. Son un imperio de 2 sistemas estelares. Eso es todo, y por muy rápida que sea su producción, nunca podrán igualarnos, ni siquiera si esperamos un siglo. La única razón por la que nos frenaron la última vez fue porque nos vimos obligados a limitar nuestra ofensiva a un solo frente. La escasez de maná limitó el número de naves que podíamos enviar. Pero ahora, podemos movilizar más. Y sabemos que hay 2 sistemas, no uno como pensábamos, así que podemos atacarlos a ambos simultáneamente, dividir sus fuerzas y aplastarlos una vez que hayamos acabado con Reznor. ¿Y cómo planean llegar a esos sistemas? Preguntó otro. Nuestro acceso sigue restringido. Solo tenemos las coordenadas de maná absolutas que ellos y Saltar nos dieron. Sin más, no podemos movernos libremente dentro de su territorio, y tengan en cuenta que tienen la capacidad de bloquear la apertura de agujeros de gusano dentro de sus territorios, y desconocemos el alcance de esta capacidad. Si atacamos demasiado pronto, dijo una voz más cautelosa, volverán a tomar represalias económicas. Y esta vez no serán solo los Vilakis. Nuestras líneas de suministro de maná se reducirán. Las reservas se agotarán. Una movilización a esta escala no será sostenible. Nos agotaremos antes de lograr avances reales. ¿Y qué hay de Reznor? Preguntó un delegado de alto rango. ¿Y si aprovecha la distracción para reagruparse, con el inagotable suministro de piedras de maná del imperio a su favor? Si nos debilitamos económica y militarmente, podríamos darle la oportunidad perfecta para contraatacar. ¿Y entonces qué? La sala se sumió en un silencio frustrado. Las discusiones no nacían de la cobardía ni de la ignorancia, sino de la realidad. El imperio había demostrado su capacidad tanto en la guerra como en el arte de gobernar, hasta cierto punto. Sus represalias no eran golpes bruscos, sino siempre calculadas, precisas y devastadoras. Y aunque el cónclave había encontrado un enemigo común en Reznor y el imperio, la unidad que debería haber traído nunca se materializó. Porque el cónclave no era una sola civilización. Era un consejo de muchos, donde cada líder tenía su propia economía, cultura y prioridades. Algunos líderes se enfrentaron a insurrecciones internas, y otros contaban con coaliciones frágiles que apenas se mantenían unidas. Unos pocos temían el colapso financiero más que la derrota militar. Ninguno estaba dispuesto a posponer sus propias crisis mientras otros priorizaban sus problemas. Así, a medida que pasaban los minutos y las horas, las decisiones seguían estancadas. No podían permitirse una guerra contra el imperio mientras seguían luchando contra Reznor, pero tampoco podían permitirse actuar con ignorancia. Cada opción conllevaba un coste que nadie quería asumir primero. Y cuanto más dudaban, más se les escapaba el control. La sala que momentos antes había sido un campo de batalla de fuertes discusiones y opiniones enfrentadas entre los líderes del cónclave ahora estaba en completo silencio, tan silencioso que incluso la caída de una hebra de algodón habría llamado la atención.
Me sorprende que siquiera estemos discutiendo sobre esto, dijo el gran Shorback, con voz serena pero con un inconfundible desdén. Somos el cónclave. Y aquí estamos, preguntándonos si deberíamos fingir que no vemos lo que nuestros enemigos hacen a nuestras espaldas, solo para evitar la incomodidad de tener que enfrentarnos a dos enemigos a la vez. ¿Acaso un milenio de paz los ha vuelto tan tímidos que prefieren mentirse a sí mismos antes que afrontar lo que debe afrontarse? No había pronunciado una sola palabra durante el caos anterior, como la mayoría de los líderes de los 10 principales, cuyas civilizaciones tenían una larga vida. A diferencia de las civilizaciones más jóvenes y efímeras que solo habían leído sobre el brutal y extremadamente peligroso período de guerra, muchos de los 10 principales lo habían vivido o habían sido criados por las generaciones que lo habían vivido. Para ellos, la guerra no era una leyenda lejana. Era un recuerdo inquietante para los débiles que la sufrían, o un recuerdo entrañable para quienes ostentaban el poder y se dedicaban a darlo todo. Si vamos a evitar la confrontación solo porque su líder logró vencer a algunos de nuestros representantes, en condiciones que claramente lo favorecían, entonces ya nos hemos rendido. Ser cauteloso es una cosa. Pero esto... Soltó una leve burla. Esto es cobardía disfrazada de diplomacia. No veo razón para discutir en primer lugar, cuando podemos tratarlos simplemente como, aunque sus palabras no eran abiertamente irrespetuosas, su tono denotaba una agudeza condescendiente, como si estuviera regañando a niños ingenuos. Y ninguno de los demás líderes lo interrumpió. Todos sabían quién era. El individuo más poderoso del cónclave, tanto en capacidad personal como en el poder de su civilización. Su franqueza era tolerada porque, la mayoría de las veces, iba acompañada de verdades incómodas que no podían permitirse ignorar. El jardín imperial, tierra. Susurro, susurro, los vastos jardines imperiales, cubiertos de millones de rosas florecientes, se mecían suavemente bajo una brisa juguetona. Su movimiento susurraba un ritmo, un suave susurro que animaba la quietud. Aaron caminaba lentamente entre las hileras de rosas, con una mano extendida para rozar los pétalos con los dedos al pasar. Una sutil sonrisa adornaba su rostro, pero sus pasos eran sin rumbo, pausados, como los de un hombre que intenta disfrutar de un momento que rara vez tiene. Cerca de allí, Rina estaba sentada a la sombra de un cenador blanco, observándolo con ojos cálidos y una mano apoyada sobre su vientre. Su sonrisa transmitía más que amor. También transmitía satisfacción, esperanza y una silenciosa promesa de futuro. Solo unos días antes habían descubierto que estaba embarazada. La noticia llegó inesperadamente, pues Nova la recibió durante un control de seguridad rutinario tras el regreso de Rina de una breve visita al palacio. Nova se la había compartido primero a Rina, como dictaba el protocolo, dándole total control sobre cuándo y cómo revelarla, lo cual decidió hacer de inmediato al compartirla con Aaron y toda la familia. La alegría había sido abrumadora. Llevaban años intentándolo, conscientes de lo difícil que sería debido a lo que habían dado en llamar el factor fuerza. A medida que Aaron seguía evolucionando, su cuerpo se adaptaba constantemente a su creciente poder, cambiando a nivel celular de maneras que dificultaban la concepción. Su biología se transformaba lentamente hacia algo cercano a una especie longeva, donde la reproducción era menos prioritaria, lo que hacía casi imposible el embarazo natural. Habían considerado la inseminación artificial como alternativa, pero con el tiempo a su favor, optaron por intentarlo primero de forma natural. Ahora, esa paciencia había dado sus frutos. Aaron estaba tan emocionado que, para celebrarlo, regaló 1000 créditos END a cada uno de los más de 20.000 millones de ciudadanos del imperio, canjeables por cualquier producto o servicio de sus empresas privadas. Le costó más de 20 billones de END en ingresos no percibidos, pero para alguien de su talla, era un regalo que podía permitirse. Y sentía que valía cada crédito. La combinación del embarazo de la emperatriz y la inesperada ganancia inesperada desató celebraciones multitudinarias en todo el imperio. Las calles se llenaron de alegría, las redes sociales se llenaron de felicitaciones y todos los mercados bullían de actividad. Afortunadamente, los créditos se limitaron a las empresas de Aaron, lo que evitó que el resto de la economía sufriera una peligrosa inflación. Aún así, el repentino aumento de la actividad de consumo provocó un notable aumento de los precios, que el cónclave y la rápida capacidad de producción del imperio absorbieron discretamente para evitar un efecto dominó. Aaron se giró y saludó a Rina. Su sonrisa reflejaba la alegría de su corazón. Entonces, su sonrisa se congeló. Su mano, aún alzada en señal de saludo, permaneció inmóvil. Su expresión, para cualquiera que lo observara desde lejos, no cambió.
Pero su voz, un susurro bajo y urgente entre dientes, era todo menos tranquila. ¿Qué? Disculpen por eso. Nuestra agente está reportando movimientos extraños dentro del cónclave. La voz de Nix, un contrapunto frío y desapasionado a la calidez del jardín, resonó en su mente. ¿Cómo es eso? Preguntó, bajando finalmente la mano y retornando sus movimientos a un paseo tranquilo y pausado. Tenemos 13 pequeños protagonistas en diferentes civilizaciones, informó Nix. Todos han reportado una caída repentina y coordinada en los inicios de sesión de RV. La mayoría de quienes se han desconectado son empleados del gobierno y personal militar. Una pantalla holográfica, invisible para todos excepto para él, se materializó, mostrando una lista de nombres, una muestra aleatoria de los miles que acababan de desaparecer de la red. La consistencia de los datos era innegable. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Preguntó, arrancando una rosa perfecta de su tallo mientras comenzaba a caminar de regreso al mirador, con aspecto de que todo estaba bien. Hace 8 horas, respondió Nix. Hemos estado monitoreando, esperando a ver si se trataba de una anomalía estadística. Pero los pequeños protagonistas acaban de confirmarlo. Es una acción deliberada y coordinada. Continúen monitoreando la situación por ahora y llamen a todos para una reunión informativa completa en 1 hora. Entendido, respondió Nix, ya transmitiéndole la orden a Nova, quien comenzó a emitir la citación. Los pasos de Aaron no flaquearon. Regresó al cenador con la rosa en la mano. Se la entregó a Rina, con una sonrisa tan cálida y cariñosa como siempre, como si no hubiera recibido noticias que indicaran que estaban a punto de sufrir un ataque. Se espera que el número de personas en línea continúe disminuyendo a medida que terminan sus preparativos, dijo Nix, terminando su infieme. Entonces, ¿sospechas que se están preparando para nosotros o intentan lidiar con Dreadnought más rápido? Preguntó Aaron. Ya había escoltado a Rina de vuelta al Palacio Imperial antes de conectarse a la RV para unirse a la reunión, y ahora revisaba el documento informativo que tenía delante. Por el momento, carecemos de personal encubierto, así que no podemos estar seguros. Podrían estar preparándose para nosotros, para Dreadnought, o para una tercera opción. Lidiar con ambos simultáneamente, respondió Nix, destacando sus limitaciones de inteligencia. El imperio ya se estaba infiltrando en estas civilizaciones utilizando a los pequeños protagonistas y otros medios, pero el proceso requería tiempo. Sus agentes necesitaban, naturalmente, obtener más acceso a la información y establecerse en puestos clave. Sin embargo, la situación se adelantó a lo previsto, antes de que los infiltrados pudieran acceder a información de alto nivel, dejándolos solo con información superficial. Nix estaba recopilando información de las conversaciones sobre realidad virtual. La gente hablaba de naves gigantescas que salían de planetas inusuales o mencionaba operaciones militares y movilizaciones de las que habían oído hablar a familiares en el ejército o el gobierno. Sin embargo, la fiabilidad de esta información era limitada. Era de segunda mano, sin pruebas que la respaldaran, y podía estar exagerada o incompleta. Por consiguiente, esta información solo podía utilizarse para generar ideas, no como guía principal para sus planes. ¿Qué opinas? Preguntó Aaron, volviéndose hacia John, quien era la persona más indicada para consultar sobre asuntos militares. Creo que deberíamos prepararnos para el peor escenario posible en lugar de centrarnos en lo que podrían hacer, dijo John, firme defensor de prepararse para lo peor con la esperanza de que todo salga bien. Si nos equivocamos, podemos considerar esto como un ensayo. Nos permitirá movilizarnos más rápido en el futuro, ya que el equipo de esta preparación estará disponible. Si acertamos, no nos pillarán desprevenidos. Sin embargo, añadió, mencionando su mayor desventaja en caso de que estallara una guerra, nuestros planes deben considerar la gran inferioridad numérica, tanto en equipo militar como en personal. Aunque podemos igualar su velocidad de construcción, les llevamos una ventaja de un siglo o más. Además, el tamaño de nuestro territorio en relación con el suyo es muy pequeño, lo que les facilita abrumarnos con su número. Todos los presentes asintieron en señal de reconocimiento. Todos eran conscientes de ello y sabían que ya existían medios para minimizar esta desventaja. Contacten a Dreadnought, dijo Aaron, mirando a Nix, quien seguía siendo su único punto de contacto. Infórmenle de la situación para que pueda prepararse y díganle que esté listo para implementar nuestros planes si la situación lo requiere. Entendido, respondió ella, transmitiendo inmediatamente el mensaje al pequeño protagonista, quien se encargó del resto. Te dejo la planificación y la implementación. Manténme al tanto de cualquier cambio o novedad importante, dijo Aaron, poniéndose de pie.
Ya había iniciado el proceso de cierre de sesión y esperaba a que terminara el cronómetro. Sí, respondieron Juan y Atenea al unísono, aceptando las órdenes antes de continuar con su trabajo. Un mes después. Todavía no puedo creer que esté viendo esto con mis propios ojos, dijo Brock, mirando por la ventana de la enorme nave. Su mirada recorrió los asteroides en la sección permitida de la nube de Oort. Hace apenas unas décadas, estos eran meros puntos de luz en nuestros telescopios. Ahora, no solo podemos verlos tan de cerca, sino que incluso podemos caminar sobre ellos en realidad virtual. Debido al enorme tamaño de la nube de Oort y a la posibilidad de que algo saliera mal, el Imperio había restringido el acceso a unas pocas áreas seleccionadas. Estas zonas eran fácilmente accesibles para misiones de rescate y contaban con infraestructura existente, lo que garantizaba una experiencia mejor y más segura para los turistas. ¿Sigues atascado en eso? Ya se puede viajar a otros sistemas estelares, dijo su amiga, Úrsula, mientras sacaba su cámara y comenzaba a fotografiar los cuerpos celestes. Y pronto, los agujeros de gusano de Nexus reducirán ese tiempo de viaje a semanas. Lo sé, pero simplemente admiro la velocidad del cambio. Cuando me jubilé, celebrábamos el lanzamiento del telescopio James Webb y cómo revolucionaría la astronomía. Apenas unos años después, estamos a punto de visitar lugares que creíamos que solo las generaciones futuras tendrían el placer de pisar. Es como si la humanidad hubiera estado empujando una piedra al borde de un precipicio durante siglos, y finalmente alguien le diera el último empujón. ¿Pero quién la empujó? No puede ser el EM. Antes de que pudiera terminar la frase, las palabras se le atascaron en la garganta. Su mente casi se paralizó ante lo que tenían delante. Sus rostros, iluminados por la tenue luz de las estrellas que se filtraba por la ventana, quedaron repentinamente en sombras cuando una enorme cantidad de nuevos objetos ocultó el sol. ¡Oh Dios mío! Antes de que pudiera completar su plegaria, la nave se estremeció con un estruendo ensordecedor que se sintió más que se oyó, un temblor momentáneo y violento ante el silencio absoluto del vacío. Las flotas atacantes, tras aniquilar todo a su alrededor, desaparecieron a la velocidad de la luz. 30 segundos después de la desaparición del primer grupo de flotas, llegó una segunda oleada. Los agujeros de gusano se materializaron y desaparecieron en cuestión de segundos, dejando atrás otra flota que repitió el proceso sin demora. Esta secuencia continuó durante más de un minuto antes de cesar en las inmediaciones. Pero la interrupción fue solo temporal y local. Al terminar allí, la actividad estalló en otro lugar. En uno de los lugares por donde había pasado una flota, una sola nave permaneció el tiempo justo para recopilar las coordenadas absolutas de la zona. Tras transmitir los datos a su mando, también desapareció. Momentos después, esa nueva ubicación se vio invadida por flotas y el ciclo comenzó de nuevo. El único hilo conductor era el punto de entrada. Todas las flotas se materializaron en los confines de la nube de Oort, cuyo inmenso tamaño imposibilitaba al Imperio interceptarlas a todas. La tregua había terminado. La guerra se había reanudado, y esta vez los atacantes estaban mejor preparados que en el primer conflicto. Nexo. Como futuro centro de todos los viajes espaciales entre civilizaciones, era un centro de actividad vibrante. La construcción estaba en curso, un esfuerzo constante para construir una estación lo suficientemente grande como para albergar el tráfico proyectado. Además, cada civilización conocía sus coordenadas absolutas, ya que el nexo era el punto de partida de toda la red de agujeros de gusano. Dado que todas las civilizaciones aportaban conjuntamente materiales y mano de obra para su construcción, la apertura y el cierre constantes de agujeros de gusano de suministro eran la norma. Un solo agujero de gusano se abrió en el lugar habitual, pero en lugar de que emergiera una sola nave, 10 flotas enormes se desplegaron. No perdieron tiempo y atacaron de inmediato las defensas de la estación, cuya ubicación ya conocían. Destellos de luz y explosiones constantes estallaron cuando el pequeño contingente de defensa fue desbordado casi al instante. La estación se bloqueó por completo, sellando todas las entradas y salidas para proteger a quienes se encontraban dentro. Los atacantes podrían haber violado la estación, pero no lo hicieron. En cambio, la envolvieron en un escudo, convirtiendo la enorme estructura en una prisión mientras tomaban el control del espacio circundante. El Nexus ha sido asegurado. Repito, el Nexus ha sido asegurado. La operación Abrumar está en marcha. Se envió una única comunicación a todo el cónclave. A los pocos segundos de la transmisión, casi 50 agujeros de gusano se abrieron en las inmediaciones del nexo. Las flotas los atravesaron, una tras otra.
Entonces, un único y enorme agujero de gusano, uno de los primeros en aparecer, dejó de expandirse. De sus profundidades, comenzó a emerger una colosal estación espacial. Esta nueva fortaleza sería su centro de mando para la guerra. Su valor estratégico era inmenso. Ubicada en el centro entre los dos principales territorios imperiales, no ofrecía cobertura a las flotas que se acercaban. Desde este único punto, el cónclave podía prever todos los refuerzos del gobierno imperial. Podían interceptar cualquier flota que tomara una ruta directa, obligando al imperio a tomar caminos largos y tortuosos. Esto reduciría a la mitad el número de fuerzas que el imperio podía reunir para la defensa de su sistema estelar capital. Pero las flotas, que ya sumaban casi 100, no se demoraron. Se dispersaron de inmediato, atravesando nuevos agujeros de gusano o acelerando a la velocidad de la luz, adentrándose cada vez más en territorio imperial. Anuncio de prioridad cero del Ministerio de Transporte. Debido a un ataque enemigo detectado, el gobierno imperial ha asumido el control de todas las embarcaciones para garantizar su seguridad. Hasta nuevo aviso, el control manual está suspendido. Tal anuncio se envió a todas las naves imperiales al ser sus controles anulados por la fuerza. Todas las naves con capacidad para alcanzar la velocidad de la luz fueron enviadas inmediatamente a velocidad ultrarrápida, FTL, mientras que las incapaces fueron impulsadas a la velocidad sublumínica máxima. Todas fueron dirigidas hacia la Tierra, el centro de comercio o la estación espacial gubernamental más cercana. Esto se hizo para evitar el caos monumental que habría estallado si innumerables naves hubieran sido abandonadas a su suerte, lo que habría aumentado innecesariamente las bajas mientras todos corrían a buscar refugio. Aunque el anuncio fue impactante, la anulación en sí no sorprendió a nadie involucrado en la construcción o pilotaje naval. Todos conocían las tecnologías obligatorias integradas en cada nave. Un transpondedor siempre activo que emitía señales exclusivamente al imperio y un sistema de anulación remota. Este sistema estaba diseñado para emergencias como esta, para evitar que las naves se usaran como arietes contra objetivos imperiales o para lidiar fácilmente con piratas. La tecnología estaba integrada en la ROM del núcleo de la nave, lo que la hacía inalterable. Cualquier intento de desactivarla colapsaría todo el sistema, dejando la nave prácticamente inutilizada en el espacio. Anuncio de prioridad cero del Ministerio de Guerra. Debido a ataques enemigos detectados, los viajes interplanetarios están temporalmente restringidos. Las defensas en su ubicación actual se están elevando al máximo para garantizar su seguridad. Simultáneamente, este anuncio fue enviado a todos en los planetas y estaciones espaciales, deteniendo todo el tráfico para evitar la congestión en el espacio, que ya se estaba llenando de naves evacuadas. ¿Qué demonios?, murmuró Berkay al leer el anuncio. Sintió que su entorno se teñía de un amarillo casi imposible en la Tierra a esa hora. Una sombra superficial lo cubrió. Al levantar la cabeza, sintió el corazón latirle con fuerza. El cielo entero se iba cubriendo poco a poco con rejillas hexagonales amarillas, revelando el escudo de defensa planetario. Pero no era solo una capa. Pudo ver al menos 3 brillar, una clara señal de la gravedad de la situación. ¿Por qué no nos dicen que nos dirijamos a los búnkeres?, preguntó a su IA, dándose cuenta de la gravedad de la respuesta del imperio. Quizás lo hayas olvidado, pero el imperio construyó todas las ciudades como ciudades fortaleza, respondió su IA. La ciudad en sí está diseñada para funcionar como un búnker en caso de que se rompa el escudo atmosférico. Mostró una imagen de las enormes murallas que formaban parte de la construcción original de la ciudad. Posteriormente, se modificaron para retraerse bajo tierra, reduciendo su distracción visual y protegiéndolas del desgaste de las fuerzas atmosféricas. Ah, cierto. Hace tanto que me olvidé de ellos. Hace décadas que no nos los presentan, dijo Berkay, volviendo el recuerdo lejano. Entonces, ¿cuál es la situación? Infórmenme, preguntó tras calmarse, queriendo saber quién pudo obligar al imperio a tomar una respuesta tan drástica. Las IA eran la mejor fuente, ya que solo proporcionaban información oficial y verificada. La brecha ocurrió hace 3 minutos, respondió la IA, mostrando imágenes accesibles de flotas emergiendo de agujeros de gusano, pero censurando cualquier imagen de los ataques reales. El nexo y las regiones exteriores de la nube de Oort están ahora ocupadas por fuerzas enemigas. Han sido identificadas como el cónclave. El gobierno aún no ha proporcionado el motivo del ataque. El emperador se dirigirá en breve para proporcionar más detalles. Por el momento, todos los esfuerzos se centran en estabilizar la situación.
¿Por qué nos atacaría el cónclave si tenemos un acuerdo de maná asegurado? Preguntó Berkay, sorprendido al conocer la identidad de los atacantes. Suya no le había mostrado la magnitud de la invasión, pero podía calibrar su gravedad. Recordaba la Primera Guerra. Incluso entonces, solo se había activado un escudo planetario. Las 3 capas que ahora brillaban sobre él lo dejaban terriblemente claro. Se trataba de una amenaza mucho mayor. El motivo aún no se ha hecho público. Probablemente lo revele el emperador durante su discurso, respondió Suya. Berkay bajó la mirada del cielo para observar las reacciones de quienes lo rodeaban. A pesar de la poca gente, las reacciones fueron muy diversas. Los pocos habitantes de Próxima parecían tranquilos. Incluso para los estándares humanos, su lealtad al imperio, la causa de su creación y su benefactor, era absoluta. El imperio nunca les había dado motivos para dudar, así que cuando Susia les dijeron que mantuvieran la calma y esperaran el discurso oficial, eso fue precisamente lo que hicieron. Las reacciones entre los humanos de la Tierra fueron más divididas. La generación más joven, que nunca había experimentado los horrores de la guerra, se mantuvo mayormente tranquila y continuó con su día. Los mayores, sin embargo, eran diferentes. Si bien no entraban en pánico, un nerviosismo y un miedo palpables nublaban sus rostros. La mayoría canceló sus planes y emprendió el regreso a casa, prefiriendo seguir los acontecimientos desde la seguridad de sus 4 paredes. La distancia es el estrangulamiento de la guerra espacial. Con una extensión tan vasta entre los puntos de entrada de los agujeros de gusano y el sistema solar, era imposible para los invasores ocultarse, por muy sigilosos que intentaran ser. Sabiéndolo, ni siquiera lo intentaron. Desde el principio, tuvieron la ventaja numérica. A los 10 minutos del inicio de la invasión, más de 150 flotas ya habían entrado en territorio imperial. Por ahora, se movían al unísono, intentando asegurar posiciones ventajosas a la vez que recopilaban coordenadas absolutas para permitir un rápido refuerzo. Mientras esto ocurría, casi 50 de esas flotas se dirigieron directamente a la nube de Oort, con el objetivo principal de entrar al sistema solar como objetivo. Su objetivo era atravesar las defensas del centro de comercio, asegurarlo y luego adentrarse en el sistema. La información recopilada durante su estancia previa en el sistema les indicaba que el grueso de las fuerzas imperiales tardaría más en llegar, lo que les otorgaba una ventaja temporal crucial. ¿No predijeron nuestras simulaciones que necesitarían 3 meses para estar listos? ¿Qué nos perdimos? Le preguntó Aaron a Nix. Ella era responsable de la recopilación de inteligencia y había estado monitoreando la actividad de RV, usando como referencia el número de militares que se desconectaban. El número de individuos afiliados a las Fuerzas Armadas que desconectaron la RV y no regresaron fue de aproximadamente 500 millones, informó Nix. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de flotas que han desplegado, calculo que hay al menos 2.000 millones de soldados. Probablemente reunieron a la mayoría de ellos en sistemas estelares que aún no estaban conectados a la red de RV, sospechando que podíamos monitorearla. Nix presentó la hipótesis no como una excusa, sino como la conclusión más lógica, y todos en la sala de reuniones lo entendieron. ¿Cuál es el estado de los proyectos de agujeros de gusano y realidad virtual? Preguntó Aaron, pensando en los millones de ciudadanos imperiales supervisores, técnicos y trabajadores varados en esos sitios remotos. Emitimos una orden de retirada inmediata, pero la estructura de la red de agujeros de gusano imposibilita un regreso casi instantáneo, respondió Atenea esta vez, actuando ahora como coordinadora central del esfuerzo bélico. Tendrían que atravesar varios agujeros de gusano conectados antes de llegar al nexo, que ahora está bajo control enemigo. Ajustamos la orden y les indicamos que abordaran sus naves y se desplazaran a velocidad de la luz para evitar ser capturados. Nos encargaremos de recuperarlos. Algunos lograron escapar, pero el resto fueron capturados o aniquilados por las fuerzas del cónclave que ya estaban allí para asegurar los agujeros de gusano. ¿Cuántas víctimas hay? Preguntó Aaron con una voz extrañamente tranquila, como el aire antes de una tormenta. 17.826.008 están confirmados como muertos. 127.962.423 están capturados, heridos o atrapados en estaciones espaciales bloqueadas y rodeadas por las fuerzas invasoras, respondió. Grieta. El sonido resonó en la sala virtual. Todos vieron que la mesa de conferencias frente a Aaron se había fracturado, a pesar de que Nova programó una resistencia sobrenatural en tales objetos para evitarlo.
Nova la reparó al instante y la reunión continuó como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo los enfrentarán nuestras fuerzas? Preguntó Aaron, con el mismo tono tranquilo que antes. En exactamente 3 horas, dijo Atenea, creando un mapa holográfico en miniatura del sistema solar. Nuestras fuerzas de respuesta rápida los interceptarán aquí. Señaló una línea en la nube de Oort donde se encontrarían las dos flotas, mostrando sus ubicaciones y velocidades actuales. Luego amplió el mapa, resaltando las demás flotas enemigas que se desplazaban por el borde exterior del sistema. En cuanto a estos grupos de flanqueo, tardarán días, algunos hasta 2 semanas, en posicionarse para rodearnos. Se están dispersando, observó Aaron, comprendiendo al instante su estrategia. Quieren asegurarse de que una sola bomba de agujero negro no sea suficiente. Y si usamos varias bombas estando rodeados, corremos el riesgo de desestabilizar todo el sistema y aniquilarnos con ellos. De cualquier manera, ganan. También están recopilando coordenadas absolutas para traer refuerzos sin tener que hacer un largo viaje, añadió John. Con nuestros preparativos actuales, ¿podemos controlar el ataque inicial mientras el resto de nuestras fuerzas se moviliza? Preguntó Aaron. Sí, respondió John. Pero tendremos dificultades si mantenemos oculta nuestra tecnología de agujeros de gusano, como era el plan original. No hay necesidad de ocultar nada, declaró Aaron. Su expresión era una que nunca antes habían visto. Esta guerra solo termina cuando un bando es derrotado. No te preocupes por guardarte las cartas. Quiero que el Imperio despliegue sus alas y se encargue de este enemigo. No cuestionaron si la decisión del emperador estaba motivada por la ira por los millones de ciudadanos muertos y capturados. Solo vieron su determinación de poner fin a este conflicto rápidamente, antes de que se prolongara y se volviera aún más peligroso. Entonces, ¿podemos usarlo para rescatar a nuestros ciudadanos varados? Preguntó John. Si iban a darlo todo, rescatar a su gente era primordial, ya que el enemigo seguramente los usaría como escudos humanos al darse cuenta de que el imperio ya no se contenía. Sí. Tráeme un plan revisado para una ofensiva total, ordenó Aaron. John y Athena asintieron antes de desaparecer. Entraron en una nueva instancia virtual con una aceleración temporal mucho mayor. Los planes de contingencia ya existían, pero debían ajustarse a su estado de semipreparación antes de poder implementarlos. Sin saberlo, el cónclave acababa de darle a Aaron la justificación que necesitaba para desatar todo el poder de su ejército, sin tener que contenerse ante un potencial enemigo futuro que pudiera aprender del conflicto. ¿Cómo reaccionan los ciudadanos al anuncio? Preguntó Aaron, dirigiéndose al ministro del Interior, quien había permanecido en silencio durante todo el debate militar. ¿Se han tomado bien la noticia?, respondió el ministro. Ver que se instalan los escudos parece haber tranquilizado a la mayoría, pero esperan con impaciencia su discurso para obtener más información. En cuanto a la red de RV, esperamos su decisión sobre qué hacer con ella. Bien. Me dirigiré a ellos en 5 minutos, dijo Aaron antes de volverse hacia Sarah, quien también estaba presente en la reunión debido a su control sobre la vital red de RV. Aíslen el imperio de nuevo, pero dejen la RV activa para las demás civilizaciones. Planeamos seguir usándola para extraer información, a menos que derriben sus torres de señales. En eso estoy, dijo Sarah antes de salir a cumplir las órdenes. John y Athena solo tardaron 5 minutos en regresar, pero para ellos y para todo el departamento de planificación, había sido un proyecto continuo de meses. En su instancia acelerada, habían planificado, realizado simulaciones para detectar fallos, vuelto a la mesa de dibujo y perfeccionado el plan repetidamente. Hicieron todo lo posible por minimizar los posibles errores, y aunque el factor humano del enemigo los hacía impredecibles, trabajaron incansablemente para considerar cada variable posible. Así que esto es lo que se necesita para llevar a cabo una operación de rescate, dijo Aaron. Había terminado de asimilar el plan y le parecía sólido. Incorporaba la vasta información que habían recopilado de las posesiones de guerra de Greznor tras tomar el control de los sistemas estelares y recopilar su información y realidad virtual, lo que les permitía predecir muchos de los posibles movimientos del enemigo y contrarrestarlos con antelación. Sí. Tenemos que controlarlos a todos a la vez, explicó John. Ya están utilizando a su gente de adentro para intentar retomar el control de las estaciones espaciales, y en cuanto se den cuenta de lo que estamos haciendo, se pondrán a destruir estaciones espaciales enteras si sienten que están perdiendo su influencia. El plan consistía en contactar a los ciudadanos atrapados en las estaciones espaciales capturadas y dirigirlos a puntos de concentración específicos.
Luego, se abrirían simultáneamente agujeros de gusano en todos esos lugares para una evacuación masiva inmediata, completada antes de que el enemigo pudiera percatarse de lo que estaba sucediendo y organizar un contraataque. El único problema fue la magnitud de la operación. El rescate tuvo que llevarse a cabo en más de 57.000 estaciones espaciales distintas. El mayor problema fue el propio Nexus, donde más de 100.000 ciudadanos imperiales se encontraban atrincherados en diversas secciones de la colosal estructura. De acuerdo. Adelante, dijo Aaron, dando su aprobación. Sabía que los preparativos tomarían casi 2 horas, lo cual se sentía peligrosamente largo. Con tantas estaciones capturadas, el cónclave no actuaría como guardianes indefinidamente. Intentarían consolidar a sus prisioneros. Aunque esperar eso pudiera parecer tácticamente sensato, nada impediría que las fuerzas del cónclave masacraran a la mitad de los rehenes si se resistían durante el proceso. Nexo. Por favor, abra la puerta. Se lo ruego. Gritó una mujer con la voz entrecortada de tanto gritar. Tenía las manos ensangrentadas de arañar y golpear el cristal reforzado de la puerta, intentando desesperadamente abrirla y llegar al otro lado. Al otro lado, sus compañeros humanos observaban, con rostros de vergüenza, culpa y miedo. Ninguno se movió para ayudar. No podían. Detrás de la mujer que suplicaba, una turba de civiles del cónclave, de distintas especies, la tenía acorralada. Blandían piezas de metal y otras armas improvisadas, observándola forcejear con diversión depredadora. La sangre ya manchada en sus armas y los cuerpos humanos inmóviles que yacían en el suelo demostraban que no era su primera muerte. Cuando el cónclave se apoderó del nexo, dio vía libre a sus ciudadanos para hacer lo que quisieran con los humanos atrapados en su interior. Estos civiles, entre ellos obreros de la construcción, representantes oficiales del proceso y leales al gobierno, veían a los humanos como enemigos. Con la IA de la estación bloqueando el acceso e impidiendo que los militares del cónclave tomaran el control total, la turba tomó cartas en el asunto. Para quienes disfrutaban de los linchamientos, era una fiesta. Repito. Todos los ciudadanos imperiales están bajo la protección del imperio. Quienes les hagan daño enfrentarán la ira y las represalias del imperio, resonó un anuncio de IA desde los altavoces, cambiando de idioma para asegurar que todos comprendieran las consecuencias. La turba del cónclave lo ignoró. El mensaje se había repetido desde el principio y lo descartaron como una amenaza vacía. Aruk. Gritó la mujer mientras un corpulento trabajador de Ura la agarró del cabello y la arrastró de regreso a la multitud. Golpe. 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 El repugnante sonido del metal al chocar con la carne resonó, acentuado por una risa frenética. Los gritos de la mujer se desvanecieron y luego se silenciaron para siempre al hundirse el cráneo. Al otro lado de la puerta, los humanos cautivos observaban horrorizados. Sentían rabia por la atrocidad, vergüenza por su impotencia, culpa por ser meros espectadores y una punzada de alivio repugnante al saber que no eran ellos. La depravación de la turba no terminó con su muerte. Le arrancaron la ropa y comenzaron a profanar su cuerpo, cometiendo actos atroces. Todo esto se transmitía en directo al centro de mando del imperio, que monitoreaba y catalogaba todo lo que ocurría para que el imperio pudiera cumplir su promesa de represalia. Miles de situaciones similares se desarrollaban en las estaciones espaciales capturadas. El cónclave utilizaba la brutalidad de sus civiles como arma, una táctica de terror diseñada para obligar a los remanentes de resistencia a rendirse. Pero no todos los humanos fueron víctimas. En algunos rincones de las estaciones capturadas, se defendían. Por favor. Solo cumplíamos las órdenes del cónclave. Ya sabes cómo son. Si no hacemos lo que dicen, tomarán represalias contra nuestras familias. Un Bogomar retrocedió a trompicones, suplicando al humano que tenía delante. Pero la expresión furiosa del hombre demostró que las súplicas del extraterrestre no estaban haciendo mella en su resolución. Junto al hombre yacían 7 cuerpos inmóviles, una mezcla de diferentes especies del cónclave. Cometieron el error de atacarlo. Lo encontraron solo, aún no en un punto de evacuación designado, y vieron una oportunidad, la de matar a un humano sin represalias, una libertad brutal que apenas les había sido concedida y que, meses atrás, habían descubierto que los esclavistas poseían desde siempre. Eso no me incumbe, dijo el hombre, con las manos ennegrecidas. Mataste a nuestra gente. Una deuda de sangre solo se paga con sangre. Así que muere sabiendo que ni siquiera tu muerte será suficiente para saldar la deuda que has contraído. Avanzó hacia Bogomar, que suplicaba, levantando las manos como si fuera a aplaudir.
El alienígena, creyendo que sus súplicas le habían dado un respiro, se apresuró a darse la vuelta y correr. Aplaudir. La onda sonora golpeó al Bogomar como un golpe físico. Por un instante, se quedó paralizado, con los ojos abiertos y vacíos. Entonces, la sangre brotó de sus ojos, nariz y oídos, y se desplomó en la cubierta, extinguiéndose al instante. Sin mirar atrás, el hombre continuó. Su ruta había cambiado. Ahora era un rescatador, encargado de abrir paso a otros humanos que aún no habían llegado a salvo. Con cada paso, su ritmo se aceleraba. El sonido de sus botas al golpear la cubierta se hacía más fuerte, un ritmo percusivo que parecía impulsarlo hacia adelante, alargando su paso hasta cubrir grandes distancias con cada potente salto. Centro de comercio. ¿Qué hacen? Gritó un Bogomar a los soldados imperiales. Sus rifles lo apuntaban a él y a su familia, quienes temblaban mientras lo escoltaban de vuelta a su habitación. Vinimos aquí con una visa del imperio. Y prometía seguridad. Los soldados no respondieron. El terror de su familia no alteró su postura impasible mientras continuaban su marcha rítmica, obligando indirectamente al Bogomar y a su familia a retroceder o ser baleados por los soldados. Sus rostros permanecían ocultos tras los cascos de la armadura de combate, algo que el Bogomar y su familia jamás habían presenciado. Anteriormente, los soldados solo vestían sus uniformes básicos, pero en cuestión de una hora desde la última vez que vieron a un soldado, estaban completamente equipados y listos para la guerra. Una vez escoltados a la habitación, uno de los soldados finalmente habló. El cónclave ha atacado, dijo el soldado, su voz sonando por el altavoz del casco en la lengua materna del Bogomar. Para garantizar su seguridad y evitar cualquier incidente, lo ponemos bajo arresto domiciliario. Se atenderán todas sus necesidades, pero no se le permitirá salir de esta habitación hasta que se resuelva la situación. Las expresiones de la familia fueron de mal en peor. Se dieron cuenta de que ahora eran prisioneros de guerra, completamente a merced del imperio, y su miedo, del miedo a ser incomprendidos a ser ahora prisioneros de guerra, cambió de rumbo. No les pasará nada malo si siguen las reglas, añadió el soldado, dejando que el peso de sus palabras calara hondo mientras señalaba algo en la habitación. Sin embargo, ninguno se giró a mirarlo, temerosos de que, si lo hacían, les dispararían. Pero si intentan alguna tontería, no tendremos piedad. Una vez que el soldado terminó de entregar la información, se dieron la vuelta y se fueron mientras la puerta se cerraba, sellándolos adentro, marcando el inicio de su arresto en la habitación. Les tomó unos minutos recomponerse antes de ir a inspeccionar con dificultad la zona que sería su prisión durante la guerra. Para su sorpresa, era una suite lujosa, incluso más grande que la anterior. Era prácticamente una casa pequeña, con 2 dormitorios y una espaciosa sala de estar. Un holograma mostraba su información, incluyendo una lista de las normas de arresto domiciliario, una actualización sobre el estado de sus objetos de valor e información de que la realidad virtual seguiría siendo accesible, aunque de forma limitada y vigilada. Para ser una raza tan joven, son extraordinariamente hábiles para crear entretenimiento, reflexionó un dignatario de Valtorin mientras observaba un holograma gigante en su habitación. Mostraba vídeos de personas de diversas civilizaciones obligadas a mendigar mientras sus manadas eran sistemáticamente desmanteladas. Para una civilización que valoraba el orgullo y el honor por encima de todo, ver cómo otros eran degradados era la forma más alta de entretenimiento. Su propia cultura carecía de algo parecido a la actuación, pues ningún Valtorin retrataría de buen grado la debilidad, ni siquiera en la ficción, pues el acto en sí mismo se consideraba una mancha en el honor y les haría perder su prestigio. Esto los dejaba ávidos de ese tipo de contenido en el cónclave, donde el intercambio de información entre civilizaciones era limitado, una sed que solo ahora se saciaba gracias al casi monopolio humano del entretenimiento en vídeo. Justo cuando el hombre en pantalla estaba a punto de tragarse su orgullo para salvar a un ser querido, el vídeo se detuvo. Un soldado imperial con armadura de combate completa atravesó el holograma. Su imponente figura era casi idéntica a la del hombre en pantalla. ¿Quién se atreve?, bramó el Valtorin, con un claro desagrado al ver al soldado que avanzaba hacia él con palpable afán asesino. ¿Sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a entrar en mi habitación sin permiso? ¿Intentas romper el tratado? ¿Quieres morir?, gritó, cambiando de tono a mitad de su discurso, con un brillo depredador en la mirada al ver la oportunidad de recrear la dinámica de poder que había estado disfrutando. Se levantó de golpe de su sillón reclinable, señalando con el dedo para imitar al agresor del vídeo.
Pero antes de que pudiera decir palabra, el soldado acortó la distancia, le agarró el brazo extendido, giró, lo cargó sobre el hombro y lo arrojó al suelo. El Valtorín golpeó el suelo con tanta fuerza que lo abolló, pero el gemido duró solo un segundo antes de que un resplandor envolviera su cuerpo mientras golpeaba el suelo con la mano y aprovechó el impacto para lanzarse de nuevo al aire, girando para asestar una poderosa patada al soldado. Aunque el movimiento fue rápido, el soldado simplemente levantó una mano. 10 escudos delgados y brillantes se materializaron frente a su palma justo cuando la patada impactó. El primer escudo se rompió al instante, al igual que los 9 siguientes en rápida sucesión, lo que hizo sonreír al Valtorín, pensando que su patada le rompería la mano. Grieta. Un chasquido repugnante resonó en la habitación, y no era el brazo extendido del soldado. ¡Aruk! Gritó el Valtorín, agarrándose la pierna destrozada. El soldado bajó la mano, mirándolo como si no lo hubieran tocado. «Te haré pagar por esto», exclamó el Valtorín, con el rostro convertido en una máscara de odio. «Te hiciste eso tú mismo, ¿por qué me culpas?», afirmó el soldado rotundamente, y técnicamente estaba diciendo la verdad, ya que los escudos que el Valtorín había roto con su patada no eran realmente escudos sino runas absorbentes de energía, y cada una de ellas lograba absorber un promedio de 6% de la energía de su patada, lo que significa que para cuando la patada llegó a la mano extendida del soldado, esa patada solo tenía el 40% de su poder antes de que el 60% de su patada inicial se usara como defensa contra ella, lo cual no era diferente a golpearte a ti mismo. Antes de que el Valtorín pudiera responder, el soldado se movió como un rayo. La cabeza del dignatario se estrelló contra el suelo, abollándolo de nuevo, y perdió el conocimiento al instante. El soldado entonces llevó su cuerpo inerte a la habitación asignada para su encarcelamiento. Si bien los ciudadanos comunes recibían un trato humano, esa cortesía no se extendía a los altos funcionarios, sobre todo después de que los soldados se enteraran de lo que les sucedía a los ciudadanos imperiales en las estaciones capturadas. Mientras no murieran, cualquier herida podría curarse en cuestión de días. El imperio estaba devolviendo el favor, capturando a todos los ciudadanos del cónclave en su territorio, incluidos dignatarios y embajadores, para contrarrestar la estrategia de rehenes del enemigo. El sonido de una alarma que resonó en toda la base resonó en el dormitorio, provocando que el soldado dormido se pusiera firme instintivamente antes de poder procesar lo que estaba sucediendo. Una vez de pie, solo tardó 10 segundos en estar completamente alerta. Tomó su auricular de la mesa y salió corriendo de la habitación, ajustándoselo al oído mientras se unía a la multitud de soldados que se dirigían a sus zonas designadas. ¿Cuál es la situación?, preguntó Ismael a su compañero de inteligencia artificial asignado por el ejército, acelerando el paso al salir finalmente del dormitorio y correr por el campo hacia el edificio contiguo. Se ha detectado que flotas del cónclave se dirigen a atacar el sistema solar y están capturando a nuestra gente en estaciones espaciales y manteniéndola como rehenes, respondió su compañero de IA, a quien había llamado Tars. Proyectó algunas imágenes para respaldar lo que decía, y para cuando terminó de explicar, ya habían llegado a un edificio discreto cuya puerta se abrió al llegar, revelando un ascensor que lo esperaba. Algunas personas, que habían llegado segundos antes, ya estaban dentro. Subió de inmediato, pero la puerta solo se cerró. El ascensor no se movió mientras esperaba a los demás. Después de que subieran 5 personas más, el ascensor finalmente se movió e inició su descenso subterráneo. Durante este tiempo, nadie habló. Se preguntaban cuál sería su papel en esta guerra, revisaban la información genérica que se les había proporcionado, o simplemente se preparaban para lo que estaba por venir. Aunque aún no había sucedido en la vida real, era algo que habían practicado innumerables veces en realidad virtual. Sus misiones han sido asignadas. La sesión informativa se llevará a cabo una vez finalizados los preparativos iniciales. Partirán en 2 horas en conjunto con otra operación. Todos recibieron el mismo anuncio a través de sus IA personales. Cuando la pantalla que indicaba su profundidad alcanzó 1 kilómetro, el ascensor finalmente se detuvo y abrió las puertas automáticamente, revelando un pasillo muy estrecho. Esto provocó que todos en el ascensor se tensaran por un momento, pero la sensación desapareció rápidamente cuando comenzaron a salir del ascensor en grupos de 2 sin necesidad de instrucciones. En cuanto el primer grupo dio 3 pasos al salir del ascensor, el segundo los siguió, y así hasta que todos salieron. En ese momento, sintieron un extraño cambio interno antes de perder el conocimiento. Al abrir los ojos, se encontró solo, completamente sumergido en un líquido, sin equipo de respiración ni vía de escape.
Pero no entró en pánico, pues ya estaba acostumbrado. Incluso ahora, respiraba el líquido, un fluido de perfluorocarbono mezclado con maná líquido que se sentía como un suave masaje o la sensación de estar dentro de un útero. Aunque respirar líquido normalmente sería doloroso y se sentiría como si se ahogara constantemente, esa sensación estaba siendo suprimida por los implantes en su cuerpo, haciéndolo tan normal como respirar aire. Pero solo disfrutó de la reconfortante sensación uterina por un instante antes de retomar su tarea. Sabía que desde que perdió el conocimiento hasta que despertó, había pasado casi media hora, pero su proceso de preparación aún no había terminado. Comencemos el proceso, ordenó mentalmente, incapaz de hablar. En el momento en que la dio, las paredes del contenedor en el que estaba sumergido se cerraron, revelando su naturaleza biológica al envolverlo de inmediato, lo que lo tensó por un momento, sabiendo a lo que venía. Arug. Gritó, o al menos lo intentó, al sentir una succión en la columna vertebral antes de que unas masas biológicas parecidas a gusanos, más delgadas que un cabello, entraran en ella y comenzaran a conectarse con el sistema nervioso de su cuerpo. Sus sentidos se descontrolaron mientras su cerebro intentaba filtrar la nueva información que se transmitía a través de los nervios recién conectados. Al mismo tiempo, los implantes en su cerebro también se activaron, lo que hizo que su intento de gritar cesara cuando el contenedor biológico lo abrazó por completo. Sistema inicializando, comprobación de la conexión de las terminaciones nerviosas, 100%. Capacidad de maná, 100%. Generador de maná, activo. Sincronización del cuerpo de la máquina, 20%, 50%, 72%, 97%, 100%. Verificación de la huella biológica, coincidencia de ADN del portador. Confirmada. Resonancia neuronal. Estable. Alineación de la red de maná. Sincronizada. Núcleo de maná, en línea. Canales de flujo de maná. Limpios. Conductos rúnicos. En línea. Sincronización final. Interfaz de conciencia del portador, activada. Escalamiento de magia a masa, estable. Anulación de comando. Autorizado. Secuencia de arranque completada. El enorme mecha humanoide de 100 metros de altura abrió los ojos. La información visual se filtró a través de él, y finalmente vio su entorno. Brazos mecánicos y una técnica con casco protector de pie en un puente a su altura. Ella lo saludó con la mano. ¿Cuántos dedos llevo en alto? Preguntó, moviendo la mano tras la espalda para ocultarla del mecha. 3, respondió el mecha, habiendo descubierto su truco usando una combinación de diferentes sensores, visión de maná y accediendo a las imágenes de dispositivos electrónicos cercanos, solo para estar seguro. Sacó la mano de detrás de la espalda para mostrarle los 3 dedos que sostenía antes de levantar el pulgar. Está listo. Por favor, diríjase a Stargate 7 para recibir el informe de su misión mientras espera el despliegue. Entendido, dijo Ismael a través del mecha. Levantó la mano en señal de saludo antes de abrir la palma. Un círculo mágico apareció de inmediato en ella, y el cuerpo del mecha comenzó a flotar en dirección a Stargate 7. Eran la nueva generación de mechas, cada una hecha a medida de su piloto. Eran obras maestras nacidas de la asimilación del conocimiento de los Symmetra, los Eritianos, los Zelbora y los Galvinit. Cada mecha combinaba material mecánico y biológico, creado a partir del ADN del piloto, con maná líquido que actuaba como sangre. Esto permitía usar la magia a escala mecha a través de un cuerpo simbiótico que, al conectarse, se convertía en uno con el piloto, ampliando el alcance de las habilidades que los pilotos despertados podían usar. Su momento de brillar por fin había llegado, y pronto estarían listos para sembrar el caos. Como ya han aprendido, nuestros ciudadanos se encuentran actualmente retenidos como rehenes en sus estaciones espaciales, y las fuerzas de rescate se moverán en media hora, lo que también serán 5 minutos después de que comiencen sus misiones. Una subia de Atena proporcionó la información de la misión dentro de lo que parecía un gran teatro, mientras los soldados con sus uniformes militares estaban sentados en atención y escuchaban. Ismail, apenas una mota entre los 10.000 pilotos de mechas presentes, permaneció firme, preguntándose qué harían para adelantarse 5 minutos a las fuerzas de rescate. Aún así, era fácil adivinar que la razón principal era atraer y desviar la atención de las fuerzas del cónclave para facilitar un rescate más sencillo, a pesar de saber que las posibilidades de que funcionara eran mínimas. Dado que atacaron por sorpresa y tomaron a nuestra gente como rehenes, les devolveremos el favor. A cambio, tomaremos como rehenes a 1000 de sus planetas.
Esto debería servir como respuesta y como una distracción lo suficientemente grande como para que nuestra operación de rescate pueda avanzar tan rápido que no se den cuenta de lo que está sucediendo a tiempo de tomar represalias. Cada planeta será asediado por 10 mechas, y se les han asignado equipos según sus habilidades y sinergia. Se proporcionará información sobre los miembros de su equipo al final de la sesión informativa. Los sistemas estelares seleccionados tienen un equilibrio entre valor y capacidad defensiva, lo que permite que el cónclave reciba un duro golpe y reconsidere sus acciones posteriores. Esto podría provocar que los miembros del cónclave reconsideren sus acciones conjuntas según los planetas perdidos y, al menos, un retraso al tener que discutir entre ellos. Tenga en cuenta que todavía está bajo el código de conducta militar, incluso durante la guerra y contra civiles de planetas enemigos. Ese es el resumen general de la situación. Tienen 20 minutos para conocer a sus compañeros y asimilar la información sobre su planeta asignado. Pueden retirarse, dijo Athena, dando por terminada la sesión informativa mientras todos los soldados sentados comenzaban a dispersarse antes de volver a materializarse en las salas en grupos de 10. En el momento en que Ismail se encontró en la habitación, él y los otros 9 miembros del equipo aprobaron la asimilación del conocimiento, preparándose para el impacto mental que vino con el proceso. Todo el proceso tardó 10 minutos en llevarse a cabo y, al final, todos tenían suficiente información unos de otros para operar como si hubieran sido miembros de un equipo durante décadas. Aunque ya nos conocemos, creo que deberíamos presentarnos formalmente si vamos a luchar codo con codo en esta guerra, dijo Ismail con calma, sin preocuparse por iniciar una conversación tan trivial cuando solo faltaban 10 minutos para la operación, ya que tenían la libertad de aumentar la aceleración del tiempo en la sala de realidad virtual para que tuvieran tiempo suficiente para acostumbrarse y entrar en mentalidad de combate. Aunque la mayoría de las fuerzas imperiales responsables de enfrentar al enemigo usan robots personalizados, la división de mechas fue a la batalla con sus cuerpos reales como requisito obligatorio si querían usar sus habilidades personales despertadas, lo cual era demasiado bueno para renunciar a ello. Todos los pilotos fueron elegidos debido al poder y la diversidad de sus habilidades individuales, y a pesar de que la fabricación de sus mechas personalizados tomó al menos un año para construirse debido a tener que esperar a que los aspectos biológicos del mecha crecieran y coincidieran con las partes mecánicas bajo monitoreo constante, el Imperio aún siguió adelante, ya que los resultados valieron completamente la pena. Pero la falta de miedo se debe a saber que el Imperio los valoraba hasta el punto de que los refuerzos colocados en todos sus mechas les dieron la tranquilidad de llevar sus cuerpos reales a la guerra. Mi nombre es Ismail, comenzó, y así comenzó la socialización entre los 10 miembros. En el momento en que quedaban 5 minutos en el reloj, todos fueron desconectados automáticamente de la realidad virtual mientras se despertaban en sus mechas, parados frente a enormes puertas ovaladas que estaban actualmente inactivas. En el lateral de su veía el cronómetro agotándose, y debajo, aparecían los avatares de sus compañeros, indicando que estaban conectados y que podía seguir comunicándose con ellos a pesar de estar todos en bases diferentes. Después de todo, la entrega a sus ubicaciones operativas no requería que todos estuvieran en el mismo lugar. Vamos según el plan modificado, dijo, hablando con sus compañeros mientras revisaba el registro del sistema para comprobar si se habían completado las comprobaciones finales. Las probabilidades de que algo saliera mal sin que su mecha lo alertara eran prácticamente nulas, pero estaba nervioso, como casi todos los 10.000 pilotos de mecha a punto de embarcarse en su primer despliegue en el mundo real. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cuando el cronómetro llegó a 4, los enormes anillos comenzaron a emitir luz por los bordes, aumentando su brillo con cada conteo. En cuanto la cuenta regresiva llegó a 0, ¡ay! Apareció un agujero de gusano completamente negro, y sin previo aviso, empezaron a aparecer rayos tractores, atrapando mechas y lanzándolos al agujero anclado en el Stargate. Había un retraso de apenas milisegundos entre cada lanzamiento, ya que el agujero de gusano cambiaba constantemente sus coordenadas de apertura para el siguiente mecha, y al cabo de 10 segundos, todos los mechas de todas las bases ya estaban desplegados, mientras que los Stargates pasaron de modo activo a pasivo, listos para activación instantánea. Dentro del mando central de las fuerzas del cónclave, en un lugar oculto, todos los oficiales militares y gubernamentales estaban atónitos ante la información que recibían de su constelación de sensores. En cuestión de 10 segundos, recibieron alertas de 1000 planetas, todos informando de la aparición de objetos extraños tras perturbaciones espaciales.
Detectaron solo 5 objetos extraños por planeta, pero ni siquiera intentaron ocultar su presencia, ya que los sensores de Mana estaban prácticamente fritos por la cantidad de energía que irradiaban. Querido Mana, escaneo conjunto del planeta. Ismail miró los datos del planeta que estaban siendo recopilados conjuntamente por los 10 mechas, que habían aparecido en diferentes lugares alrededor del planeta y los estaban integrando en un único conjunto de datos completo. Dossier de inteligencia planetaria básica. Porcu propiedad. Civilización Elara. Tipo. Terrestre. Población. 1500 millones. Rango. 54 entre los planetas de la civilización Elara. Importancia estratégica. Media seguridad. Nivel 5 de 10. Conexión VR. Disponible y activa. El Imperio tuvo la valentía de enviar un equipo a un planeta con uno de los 10 mejores miembros del cónclave. Aunque quedaron últimos, empatados con los Fein, seguían entre los 10 mejores. La lista contenía información básica junto a un globo terráqueo flotante que mostraba información en tiempo real recopilada tanto por los mechas como por datos en vivo, que se actualizaban constantemente al conectarse con todos los dispositivos de RV del planeta. Esto les proporcionaba información sobre el terreno aún más completa. Dónde se encontraban los centros de población más grandes, qué tipo de población había en qué zonas, dónde se encontraban los objetivos más valiosos y más. Sus IA, habiendo estado presentes durante la planificación y las modificaciones de sus planes, inmediatamente los superpusieron en el globo flotante, modificándolos para que se ajustaran a la información nueva y más confiable antes de generar una lista de cosas que debían hacer. Primero, ocupémonos de ellos, dijo Ismail, mirando a las fuerzas de defensa que seguían inmóviles. Habían pasado menos de 2 segundos desde su aparición, pues se encontraban en un modo de aceleración temporal superior, lo que les permitía procesar la información tan rápido que todo parecía ir a cámara lenta. Levantó la mano, señalando la nave más cercana en órbita pasiva. El enorme antebrazo del mecha se abrió, revelando un cañón antes de disparar al instante, al activarse los motores de gravedad para proporcionar un contragolpe inmediato y equivalente, evitando que saliera despedido hacia atrás por el disparo. Boom, es lo que se habría escuchado si la explosión hubiera ocurrido dentro de una atmósfera, pero en el silencio del espacio, nadie escuchó la explosión ni a la gente dentro de ella gritando en absoluto. El proyectil había acelerado tan rápido que cubrió la distancia en 2 segundos. Al ver aparecer el cañón, las defensas automáticas entraron en acción, y de inmediato comenzaron a disparar contra el proyectil que se aproximaba. Pero en un movimiento que a Ismail le pareció normal, pero que provocó asombro en el bando defensor, todas las balas disparadas contra el proyectil fueron desintegradas en tiempo real por la propia bomba. Al llegar al casco, se prepararon para una explosión que no se produjo. El proyectil simplemente abrió un agujero y entró en la nave, apuntando a la fuente de energía antes de explotar al impactarla, eliminando así cualquier posibilidad de que la nave sobreviviera al disparo inicial. Se ha registrado un Corvette como tu eliminación. Se ha registrado una estación espacial de seguridad como la muerte de Canoni. 1 fragata ha sido registrada como 1 interceptor tiene. Diferentes notificaciones de recuento de muertes se desplazaban por el borde de su HUD mientras continuaba disparando proyectiles. El mecha ajustaba constantemente su curso a medida que se marcaban nuevos objetivos para que los derribara. Pero justo cuando estaba a punto de disparar su 15º tiro para conseguir su 15ª baja oficial, se vio arrastrado a un tiempo de bala aún más rápido, una acción defensiva automática que se activaba cuando algo se dirigía hacia el mecha. Sin girar la cabeza, simplemente levantó la mano derecha, adoptando una postura en T. Un escudo hexagonal del tamaño de la palma de un mecha apareció a 1 metro de su mano antes de que un rayo tractor se disparara y lo empujara casi instantáneamente a 1 kilómetro de distancia, interceptando el misil entrante con el menor consumo de energía. Un instante después, el escudo regresó antes de disolverse de nuevo en el mecha, retornando con parte de la energía de la explosión. Pero una vez que una nave estuvo lista y respondió, las demás también lo estaban. La misión cambió, dejando de ser solo limpiar la órbita, y los 5 mechas volvieron a impulsar sus motores gravitatorios, impulsándolos hacia la atmósfera del planeta mientras se defendían constantemente de los ataques que intentaban detenerlos. Durante 1 minuto entero, los 5 mechas fueron bombardeados con suficientes misiles y ataques láser como para arrasar una ciudad entera. El enemigo intentó destruirlos o usar deliberadamente las explosiones para alterar su trayectoria y alejarlos del planeta.
Pero los mechas resistieron, ahora completamente cubiertos por escudos dobles hexagonales entrelazados, drenando mana constantemente mientras recolectaban energía cinética de las explosiones para alimentar una parte de los escudos. Entonces, como si sus atacantes se hubieran quedado sin munición, todo se detuvo. Cuando Ismail giró la cabeza, su rostro se iluminó a diferentes intervalos desde diferentes direcciones mientras las naves, las estaciones espaciales, los satélites orbitales defensivos y cualquier cosa diseñada como medida defensiva contra una invasión explotaban al mismo tiempo. El cebo y el cambio siempre funcionan, dijo Ismail con una sonrisa. Parecía que su distracción había funcionado, ganando tiempo para los 5 mechas en sigilo activo. Habían calculado el tiempo y enviado misiles furtivos a todos los recursos defensivos que finalmente se habían revelado, perfectamente calculados para que todos los proyectiles alcanzaran sus objetivos al mismo tiempo, sin dejar ni un instante para que los supervivientes escaparan y enviaran información a los demás. Bien, chicos, seguiremos despejando el espacio y preparando las defensas contra refuerzos, así que adelante, dijo Kafuku, uno de los mechas que había estado en sigilo. Su mecha aún no se había revelado, pues sus sensores ya les informaban de que naves militares de diferentes zonas del sistema estelar regresaban para defender el planeta, y planeaban enfrentarse a ellas bajo el velo del sigilo. Por el Imperio. Gritó Ismail emocionado antes de seguir cayendo al planeta. Por el Emperador. Respondieron los restantes al unísono antes de emprender también sus nuevas tareas. Los mechas sigilosos comenzaron a colocar minas y otras medidas para poder enfrentarse a varios enemigos a la vez sin verse superados. Y aún así, solo habían pasado 4 minutos desde su llegada, y les quedaba 1 minuto de tiempo de operación antes de que comenzara el rescate. Si una de las razones del Imperio para este ataque era distraer, entonces estaba funcionando, ya que situaciones similares ocurrían en miles de planetas.